tremendo libro para comentar y compartir con ustedes, porque siempre un libro es un buen regalo a propósito de fin de año, la fiesta, los amigos secretos, ¿cierto? Ya se reactivaron los grupos, ¿ah? Ajá, ya se reactivaron. Y bueno, este en particular que nos habla de un tema muy interesante como es entender las nuevas masculinidades. Y queremos conversar precisamente con su autor, Claudio Suárez, para que nos cuente de este fugitivo en la ruta Selknam y otros cuentos. ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a Matinal Nuestra Casa. Gracias por la invitación. Sí, gracias por estar acá. Claro, un libro bastante interesante desde el punto de vista de las nuevas masculinidades, como dice Cami Schuller. Hay varias cosas que de repente uno se puede identificar, pero mezclado también con un texto muy descriptivo, con historias también bastante fuertes de asesinatos o de mezclas también medias eróticas en algún momento, para preguntarte un poco cómo nace este nuevo trabajo y el nombre precisamente, la ruta Selknam. Bueno, el trabajo parte con una idea de la construcción de la tesis de un magíster, en que me pareció que era interesante conversar de cómo enfrenta el hombre hoy al cambio que se produjo en la sociedad en los últimos 30, 40 años. A este cambio tan interesante en que la mujer y las minorías sexuales han tomado el rol de igualdad que les correspondía, pero que ha sido aplastado durante 200 años. Eh, de, de eso parte esto. Y el título elegido, Fugitivo en la Ruta Selknam, tiene que ver con un viaje por Tierra del Fuego y con cómo me interioricé eh, de las conductas de iniciación de esas tribus que también retratan un poco cómo es la historia del patriarcado a lo largo de la humanidad y que juntaba muy bien con la historia paralela. Entonces, esa historia de los Selknam, que es uno de los cuentos, corre una historia de la cultura Selknam en paralelo a una historia de espías. Y va evidenciando cómo el protagonista va intentando superar las distintas pruebas que le pone la vida, que es un poco similar al Hain, que era la ceremonia de iniciación que tenían los Selknam. Sí, Claudio, acá cuando describen tu libro en la contraportada, ¿verdad? Hablan de retratar con pericia universos masculinos en crisis. Eso es lo que nos podemos encontrar en cada uno de los cuentos que están acá adentro. Me gustaría preguntarte a ti en lo particular, porque lo conversábamos la vez pasada que estuvimos hablando del Óvalo de Luz, en el Óvalo de Luz, tu primer libro. Tú eres médico. Fuiste un médico prestigiosísimo, o sea, fuiste parte de la Fundación Arturo López Pérez, liderando equipos para hacer cirugías de cáncer al pulmón, y decides dejar el bisturí para vivir de lo que hoy te apasiona, que es la literatura, los viajes también. Preguntarte si en lo personal también en algún momento viviste algún tipo de crisis relacionada también a lo que entendemos de masculinidad, porque claro, un hombre exitoso, médico, líder en su área, es lo que quizás para muchos es sinónimo de éxito en un hombre. Muy buena pregunta. Bueno, claro, en la imagen del macho patriarcal, diría yo, fui tremendamente exitoso. Claro, llegué a la cresta de lo que puede llegar un macho patriarcal, que es ser jefe de servicio, no sé, profesor titular, todas esas cosas que importan en la imagen del macho patriarcal. Pero yo tengo 3 hijos, todos ellos varones, son grandes ya, tienen entre 40 y 35 años. Entonces, en la medida que ellos fueron creciendo y que la interacción con ellos fue mostrando cómo la imagen esta patriarcal está terriblemente fuera de foco respecto a mi relación con ellos, o con los amigos de ellos, o con las amigas de ellos que tenían conductas distintas, eso fue gatillando como la evidencia de que había cosas que cambiar. Y cuando los miro a ellos representan distintas masculinidades a las que representaba yo en esa época. Crían a sus hijos distintos de como los criaba yo, que no era un macho patriarcal característico, en todo caso, no era más moderno en ese entonces, pero me permiten ver a distintas personas. Y el haber sido jefe de un programa de formación de especialistas, que quiere decir que tengo que enseñarle a la gente a convertirse de cirujano general en cirujano de tórax,
el haber convivido entonces con muchos jóvenes, me permitía mirar otros tipos de masculinidades. Todo esto en este rango enorme que tienen las masculinidades hoy, que diríamos en un extremo está el macho patriarcal, muy cerquita del macho tóxico, y en el otro extremo está el macho homosexual, pero que sigue siendo una masculinidad igual, o sea que la conducta sexual no determina la masculinidad. Eso es lo primero que aprendimos en este cambio. Ujú. Y más acá existe un macho heterosexual, heteronormado más bien que heterosexual, diré, porque para no clarificar así tan bruscamente, que tiene miedo, que tiene miedo porque ha perdido el poder que tenía el patriarcado y que se ve enfrentado a mujeres muy empoderadas que lo ponen en una situación para la que él no está preparado. Y en esta sensación de inseguridad aparece una cosa que se llama macho frágil. Y el macho frágil es el peor de las masculinidades, porque el macho frágil es ese que, como es inseguro, reacciona violentamente y que es celópata, violento, abandonador, golpeador o femicida. Cualquiera de estos. Pero todo eso nace en esta esquina del macho frágil. Es una... Entonces, claro, entre medio crecen todas las masculinidades modernas. Pues el hombre que se relaciona paritariamente con su mujer, con su pareja, para no ser tan heteronormado, que se relaciona parejamente con su pareja, igualitariamente, que respeta sus puntos de vista, sus necesidades y que comparte todas las tareas, que tal vez es un reflejo muy característico de estas sociedades de hoy. Hoy día uno ve hombres criando, hombres que son los que sacan a pasear a los niños, hombres que son los que van al pediatra, que van a las reuniones de curso. Eso hace 50 años era impensable. Sí, obviamente dentro de estas masculinidades malentendidas, si se quiere, vas abordando precisamente algunos. Hay temas de femicidio, por supuesto, hay temas de alguna manera de depresión después de una separación. Por ejemplo, en el caso de un hombre y lo que significa vivir en un lugar donde a lo mejor compartiste muchos años con tu pareja y luego obviamente se termina esa relación y quedas solo en ese espacio. También me pareció interesante cómo lo abordaste aquello, pero también, y la verdad debo confesar muchísimo, me llamó la atención esta mezcla tan descriptiva. Claro, uno entiende que viene desde la pluma de un médico, por hechos también que tú describes acá, para no hacer spoiler, por supuesto, de lo que significa cada uno de los casos, pero muy descriptivos en caso de algunas descripciones precisamente de fallecimientos, pero además también esa mezcla me llamó la atención en uno en particular, como que sentí, bueno, y ahí me podrás corregir tú, obviamente, que incluso pasaba hasta lo medio necrofílico en algún momento. Como que me generó ahí un golpe que me hizo seguir leyendo finalmente cómo se desarrollaba todo esto. Para que nos expliques un poquitito esas temáticas que quisiste ir abordando. Sí, bueno, en general yo escribo desde mis obsesiones, que tienen que ver con cosas conocidas, con la vida, la muerte, la sexualidad, la enfermedad, la locura. El descenso, que me parece que es un tema literario tremendo, que es como uno cae en el precipicio y va rodando y sus errores lo van haciendo ir en el precipicio una y otra vez descendiendo. Como estos temas marcan un poco mi literatura, mi escritura, esto se comparte con el tema de las masculinidades y llego a estas demostraciones que de repente son muy extremas, pero lo que pretenden es evidenciar una situación y un tipo de personaje. No hago juicio de valor, yo presento con el mismo cariño o indiferencia o imparcialidad a los buenos y los malos, a los que hoy día el lector decide si son buenos y malos. Y como tú me dices esto de, no sé si estaré equivocado, yo te contradiceré, no, porque las historias que yo escribo las completa el lector. La literatura de hoy, en este cambio de paradigma, que también ha tenido la literatura, tal como tuvieron las masculinidades, en este cambio de paradigma, la lectura es completada por el lector. Entonces la interpretación que el lector le da al texto es siempre válida y para uno puede ser de una manera
y el otro que está sentado a tu lado dice, no, pero yo creo que esto es de esta otra manera. Y ambos pueden tener razón. Sí. Hay algunas historias ahí en las que uno no sabe, no sé, es la historia del el pedazo de papel. Corren tres historias paralelas y Sí. uno no sabe en qué momento la realidad se desprendió, Es ¿cierto? muy Cuando lo confusa, pero muy termina de leer dice, interesante. pucha, pero esto se desprendió el primer día o se desprendió en la mitad de la historia o en realidad se desprendió al final y todo lo otro es imaginativo. Y es lo que lo Eso hace es la interesante, manera de Claudio. construir para todos por igual. Es lo que lo hace interesante porque son muchos cuentos dentro de este libro que usted va a poder leer y que no nos confundamos, creo, porque a mí me pasó al menos al comenzar a leerlo, de inmediatamente me situé en un lugar muy masculino. Dije, ok, esta es la pluma, esta es la mirada que le dio el autor, pero es muy interesante para que no crea usted en casa que es un libro solo para hombres. Es muy interesante leerlo también desde la perspectiva de la mirada femenina, porque nos hace comprender todavía más el tremendo daño que muchas veces todos estos estereotipos y roles de género les han hecho también a ustedes los hombres, y es importante leerlo, sobre todo siendo hombre también. Así que, Claudio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Cuéntanos, por favor, dónde encontramos el libro. Está en la librería, en las librerías, se está repartiendo ahora porque está recién lanzado, se Ok, está repartiendo, lo pueden encontrar en todas las librerías, en Concepción siempre está, pero también lo pueden encontrar por internet y comprarlo en la librería elgam.cl o en buscalibre.cl o en liberalia.cl que se los despachan a domicilio sin costo. Toda esta... Así que el libro está muy accesible y me voy a preocupar de que pronto esté en Concepción. Eso, buenísimo, buenísimo. Sí, hoy está gracias. calentito. Si aquí uno le siente ya Está recién salido. calorcito. Sí, gracias por estar acá nuevamente. Un abrazo. Chao, chao. Un gusto, que estén muy bien, adiós. Oye,